A continuación tenemos a Gisela He, que es del Instituto de Estudio de la Universidad de Notre Dame. De Fairfield University. Fairfield University, ¿verdad? Quien nos va a exponer, ¿verdad? Extranjero, prójimo y vecino, de cómo un diálogo basado en los valores religiosos pueden ayudar a redefinir debate sobre inmigración. Giselle es profesora asociada, directora de la Maestría de Comunicación y miembro del Programa de Estudios Latinoamericano y del Caribe de la Universidad de Fairfield, Estados Unidos. Bueno, primero tengo que reiterar las palabras de agradecimiento que otros colegas aquí han expresado hacia las universidades involucradas en la organización de este evento y especialmente al equipo organizador. Habiendo organizado yo misma también conferencias internacionales, sé el montón de trabajo que eso significa, así que realmente les agradezco la invitación. Pero fundamentalmente es comunicación y no soy ninguna experta en inmigración. Voy a relatar sencillamente mi participación en un proyecto que desarrolló Fairfield University como una especie de estudio de caso y de programa piloto para tratar de establecer estrategias de enmarcar discusiones polémicas sobre inmigración en áreas de conflicto a través de perspectivas católicas y cristianas. Soy apenas la tercera autora de este proyecto, que fue un proyecto con el que contamos con patrocinio de una fundación privada, ya les hablaré de eso más adelante. Y yo en lo que ayudé realmente en el proyecto, que los primeros autores son una profesora de ciencias políticas, Jacqueline Borishka, y otro profesor de comunicación, pero involucrado en el Centro de Estudios Católicos, David Gudelunas. Mi área, sin embargo, fue ayudar a diseñar la metodología para el análisis de este proyecto piloto, sobre todo porque en lo que sí tengo experiencia y lo que más me fascina de este tema de inmigración, como se plantea en los Estados Unidos, es el asunto del entorno simbólico y el asunto de cuáles son las herramientas retóricas y de imágenes que se usan para empaquetar y para presentar el tema de inmigración, un tema que ustedes saben es bien contencioso y polémico en los Estados Unidos. Así que bueno, con esa salvedad y una última salvedad, hablando de mi interés absolutamente científico y académico en este asunto, se los está presentando una persona que no es precisamente religiosa, pero que entiende el valor de ciertos entornos simbólicos para la construcción de imágenes y de nuestro entendimiento sobre ciertos problemas, particularmente aquellos que son polémicos. Este estudio fue un estudio que realizamos en dos condados de Long Island, en Suffolk y Nassau. Están en la punta este de Long Island y son dos condados que han experimentado en los últimos 15 años un crecimiento exponencial de inmigrantes de origen hispano, de manera que se trataba de una población homogénea, clase media y clase media alta, que empezó a experimentar flujos migratorios importantes. Inicialmente eran puertorriqueños y dominicanos, después empezaron a ser mexicanos y de otros países latinoamericanos. Y esa población ha crecido al punto de, en uno de los condados que estudiamos representa el 20%, en otro representa el 16%, pero es un porcentaje importante y es un porcentaje que aún así se le considera invisible. Obviamente hay otro contexto mayor a nivel nacional que tiene que ver como se debate el tema de inmigración en los Estados Unidos y tenemos el problema de crecientes y flujos sostenidos migratorios desde Latinoamérica, aunado a discursos bastante polarizados sobre la cuestión migratoria. Y
Tal vez no les tenga que decir la razón de la segunda foto, pero en caso de que alguien necesite que le refresque la memoria, Donald Trump es ahorita el candidato líder en las primarias republicanas y su primer acto declarando que se lanzaba como contendiente en las presidenciales fue decir que había que resolver el problema de inmigración a través de la construcción de un muro más efectivo y que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos son violadores, traen enfermedades, una criminalización ridícula que fue por supuesto objeto de mucha parodia, pero lo preocupante es que aún así es el candidato que está en el tope de las encuestas entre intención de voto republicano. Así que hay todavía, esperemos que no, posibilidades serias de que este se convierta en un candidato serio a la presidencia de Estados Unidos. Más concretamente en las zonas, en los dos condados de Long Island, en donde hicimos el estudio, ha habido incidencias de violencia sostenidas, no solamente detenciones entre miembros de la población, sino incluso abusos policiales. Hace unos años un policía fue acusado porque sistemáticamente estaba deteniendo a conductores en vehículos que lucían hispanos y lo que hacía era sencillamente quitarles dinero, extorsionarlos. Pero el caso que realmente rebosó la copa fue el caso del asesinato de Marcelo Lucero en 2008, un inmigrante ecuatoriano que trabajaba en una tintorería y se hallaba de regreso a su casa caminando de noche y fue atacado por una pandilla de estudiantes de secundaria de la zona que se dedicaban como deporte a lo que ellos llamaban hunting beaners, cazar frisoleros. El deporte era sencillamente identificar algún latino o inmigrante o alguien que luciera como inmigrante y le dieron tal paliza que lo mataron. La foto de Marcelo Lucero, la foto de los estudiantes implicados siendo acusados, todavía ese proceso está andando, generaron una serie de protestas. De manera que lo que le propusimos en Fairfield University a través de un centro que tenemos que se llama Center for Faith and Public Life, que sería algo así como un centro de estudios sobre la vida pública y la fe católica, es tratar de explorar en qué medida hacer diálogos en las parroquias afectadas por esa violencia y que ese diálogo se moviera de la discusión política hacia la discusión de enfocar debates sobre inmigración desde una perspectiva cristiana, religiosa, de qué manera eso podía ayudar a empezar a generar un cambio de encuadres, de percepciones, de conceptualizaciones y construcciones sobre el tema. Las dos parroquias en las que hicimos el trabajo dentro de estos dos condados contenciosos son parroquias que tienen una feligresía mixta. A la iglesia van inmigrantes hispanos y también gente de origen o gente anglosajona totalmente o de otro tipo de origen. Obviamente teníamos que prestar atención hacia qué otras cosas se han escrito sobre el debate y es imposible dejar de considerar el rol que la religión y el discurso bíblico y religioso ha tenido como denominador del entorno político americano. Y esto es muy interesante considerando lo que ellos llaman desde los tiempos de la fundación de la República una separación estricta entre la Iglesia y el Estado. Y aún así, las posibilidades de un candidato ateo de ganar alguna vez la presidencia de los Estados Unidos son mínimas. Las posibilidades de un candidato no cristiano, religioso pero no cristiano, de ganar las presidencias son mínimas. El candidato republicano que va de segundo en las encuestas después de Donald Trump es un neurocirujano que recientemente dijo que debería estar prohibido y que iba a luchar para prohibir que algún candidato de religión musulmana alguna vez ocupara la presidencia de la República. Y que si alguna vez un candidato musulmano se convertía en un candidato viable con posibilidades de ganar, ese mismo candidato debería renunciar a sus principios religiosos musulmanes, porque él equivalía a profesar la fe musulmana con
estar de acuerdo con Sharia law y los principios más extremos de eso. Otra serie de observadores y expertos han también subrayado el rol que tiene el discurso religioso tanto en expandir como en contraer el espacio público, y los ejemplos van desde la participación de grupos religiosos en el movimiento de derechos civiles en los 60, de cómo muchas iglesias ayudaron y apoyaron a Martin Luther King y a grupos que estaban pidiendo la reivindicación de derecho al voto de los grupos afroamericanos, cómo ellos ayudaron en esa ocasión. Pero también está el caso de cómo en muchas iglesias en el centro y sur de los Estados Unidos, muchas iglesias tienen una gran influencia en motivar y movilizar a su feligresía para que voten por candidatos extremadamente conservadores que tienden a ser candidatos que, por ejemplo, tienen visión y perspectiva absolutamente antiinmigratoria. Otro ejemplo es de cómo la Iglesia Católica en particular en los Estados Unidos ha tratado de llevar a la mesa el tema de inmigración, a la mesa de debate político público, y el caso fue cómo la Conferencia Episcopal en los Estados Unidos ha mantenido, particularmente desde el año 2000, una posición de abierto apoyo a reforma legal e institucional en materia de inmigración. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, esta imagen es de una fundación privada localizada en Long Island que estaba interesada en financiar este estudio piloto que decidimos hacer en las dos parroquias, porque uno de los temas que esa fundación Hagedorn Foundation toca es el tema precisamente de inmigración, pero todo desde una perspectiva absolutamente local. Entonces, lo que hicimos fue convocar a grupos dentro de dos parroquias particulares en los dos condados seleccionados, St. Anthony's en Farmingville. Farmingville fue la parroquia donde ocurrió el asesinato de Marcelo Lucero. Y la idea era tener esto como una especie de foro público. Esto no era una misa, esto no era un evento especial. Afortunadamente, estas dos parroquias han tenido como una vez a la semana noches en que reúnen a gente de la comunidad para discutir temas de interés común. Entonces, lo que planteamos a los sacerdotes de esas parroquias fue, bueno, ¿qué tal si en una de esas discusiones discutimos sobre inmigración? Y la idea era poco a poco empezar el debate como en los términos políticos, institucionales que todo el mundo conoce y cómo se trata en los medios, y de ahí poco a poco irlo llevando hacia el tema religioso y ver si de alguna manera la forma en que la gente articula el asunto de inmigración cambiaba precisamente por empezar a enfocar el asunto con otra perspectiva, esta vez más humanista y de solidaridad. Lo que hicimos fue, obviamente no somos tan optimistas para creer que apenas una conversación va a cambiar totalmente la opinión y la posición de una persona que ya tiene posturas bien fijadas con respecto al tema de la inmigración. Pero sí quisimos ver el efecto del grupo, de la conversación grupal, y sobre todo si el tema de inmigración se trae desde el asunto más abstracto del plano nacional al espacio más concreto de la vida comunal, y de considerar a esta persona que se sienta contigo en la iglesia y que es de origen latino, empezar a considerarlo no solamente como otro invasor que llega a mi espacio, sino como un miembro de mi comunidad religiosa, miembro de mi comunidad, punto, un vecino. Aquí fue donde participé yo en la parte un poco de diseñar el análisis de encuadre semántico. Perdonen, a lo mejor es una mala traducción de lo que llamamos framing analysis, es análisis de marco, de cómo la gente, qué tipo de términos utilizan, particularmente qué términos son excluidos a la hora de construir un discurso sobre un asunto, particularmente un asunto contencioso, porque
lo que se deja fuera de los términos que se dejan afuera a la hora de construir un discurso sobre algo son tan cargados de significado como los discursos que se incluyen. Qué sé yo, por darles un ejemplo sobre el tema del aborto, la gente que está más en favor del aborto en Estados Unidos enfatizará el tema de los derechos de la mujer, de que esto es una decisión privada, y dejará de lado cualquier alusión sobre el feto, sobre el derecho a la vida, etcétera, etcétera, mientras que el campo opuesto hace totalmente lo contrario, enfatiza unos términos y deja por fuera otros con la idea de llevar el foco de la opinión pública a ese marco en particular. Entonces lo que hicimos fue grabar las conversaciones en estos debates con grupos de focus comunales, y eso fue lo que sometimos a un análisis, pero también hicimos entrevistas en profundidad individuales con miembros que participaron en algunas de estas conversaciones para ver si una vez que estaban fuera del grupo empezaban a enmarcarlo de una manera diferente al sentirse libre de la presión de estar observados por los otros. Este análisis de encuadre, por cierto, lo hicimos primero con un software, un programa que es muy bueno para el análisis de grandes poblaciones de texto, porque permite decirle al software, aquí está un texto, por ejemplo, la transcripción de las discusiones en la parroquia, decir, identifícame por favor los términos más recurrentes, términos que lleven significado, no preposiciones, ni artículos indefinidos, ni conjunciones, sino términos, sin uno predefinir categorías, es decir, no hay un poco de las propias bias, se me olvidó, ese es el problema de llevar tanto tiempo en Estados Unidos, al final no soy perfecto en inglés y se me está echando a perder el español, pero de las propias influencias que uno tenga, uno no predefine los términos, sino los define el programa, los identifica el programa. Una vez que el programa identifica esos términos más frecuentes, la idea es que también el programa hace un mapeo de los patrones de asociación de esos términos frecuentes y establece unos mapas que terminan reflejando marcos, se termina reflejando temas que son maneras en que los autores o el autor del texto está concibiendo un asunto. Ahora bien, genera unos mapas muy bonitos y unos textos, unas listas de palabras frecuentes muy objetivas que les voy a mostrar solamente a manera de ejemplo, pero igual hace falta interpretar esos mapas y ahí es donde viene un elemento de subjetividad. Con permiso voy a salirme un momento de la presentación para mostrarles un par de ejemplos de los mapas. Si podemos abrir una de las presentaciones en PDF, por favor, la primera. Perfecto. Gracias. Estas son, le pedimos, dependiendo de la extensión de los textos con los que se está trabajando, uno puede decir, identifícame las 10 palabras más frecuentes, las 50 palabras más frecuentes. En este caso, basado en lo que teníamos, pedimos las 20 palabras más frecuentes. Estas eran en orden de ocurrencia, perdonen, están en inglés, y estas son en orden alfabético. Si podemos subir un poquito más. El programa empieza perfecto ahí, a agruparlos en lo que llaman clusters. Estas cosas que parecen edificios son patrones de asociación, y esos clusters son grupos de ideas al final. Si podemos subir a la página siguiente. No los voy a aburrir con los detalles metodológicos, podemos parar ahí, por favor. Pero solo para que tengan una idea de los mapas que esto genera. En un plano cartesiano, después las palabras que han sido identificadas como más frecuentes son agrupadas. Aquí no hay una situación de positivo o negativo, sino de distancia, sencillamente. Un grupo de términos agrupados muy distante de otro grupo de términos significan dos temas o dos ideas que tienden a estar disasociadas en el discurso del autor del texto, y similarmente dos clusters, dos grupos de palabras, dos conjuntos de términos hablan de dos temas o dos ideas que están fuertemente asociadas en el texto. Gracias. Si podemos volver a la presentación.
no me he llevado a mí misma el tiempo, en fin. Bueno, esto ya lo vimos. Ok, perfecto. Bueno, al final, en términos de los resultados de todo este análisis de encuadre con este software y todo, al explorar las transcripciones de estas discusiones de foco, lo que encontramos es que los grupos focales, en efecto, empiezan a presentar términos y percepciones y encuadres, en final, más positivos cuando empiezan a hablar sobre el tema de la inmigración bajo una perspectiva religiosa. En ese sentido, el moderador era el sacerdote de la parroquia y teníamos también a uno de nuestros investigadores soltando preguntas, y las preguntas llevaban un orden como para ir llevando la discusión de una perspectiva política nacional a una perspectiva más parroquial, religiosa, comunal. Se nota un cambio en discursos, y nosotros hicimos este mapeo que les mostré anteriormente en diferentes momentos de la conversación y también bajo diferentes subgrupos dentro de la parroquia. Gente que lleva hasta 20 años viviendo en la parroquia versus gente que lleva más de 20 años viviendo en la parroquia. Gente de origen hispano versus gente de origen no hispano. Grupos de edades, gente menor de 35 años, gente mayor, y así efectivamente. Los patrones que empezamos a encontrar al final fue esto, ¿no? Por supuesto que hay una influencia positiva cuando se empieza, o hay un efecto positivo cuando se empieza a enmarcar el tema de inmigración dentro de una perspectiva religiosa, de solidaridad, de bien común. Esa misma discusión, sin embargo, los términos más negativos y los marcadores más distintivos de otredad surgían cuando la discusión se mantenía dentro de los términos de enforzamiento de la ley, de irregularidad, de cómo hay que normalizar la situación, una situación que es anormal, etcétera, etcétera. Interesante, sin embargo, fue que cuando tuvimos la oportunidad de analizar entrevistas individuales, entrevistas en profundidad, notábamos un poco más de ambigüedad, porque la posible explicación tiene que ver con que una vez que se está libre de la presión de grupo y de las espirales de silencio, que esa presión del grupo y cierta percepción de lo que se considera correcto en ese espacio desaparece, la gente se siente más libre de expresar sus opiniones. Incluso estar fuera del espacio de socialización parroquial, que es al final una influencia institucional importante. Aún así, por ejemplo, notamos también diferencias entre una parroquia y otra. La parroquia de Suffolk tuvo más elementos negativos a la hora de discutir inmigración, sobre todo al incluir más términos como ilegal, inmigrante, diferente, español, términos de otredad. Una posible explicación tiene que ver con el trabajo consciente que la otra parroquia, la de Nassau, ha estado haciendo para tratar de discutir este tema más en profundidad de lo que lo había hecho la parroquia de Suffolk. Así que la influencia del párroco allí era importante. En ambas parroquias, sin embargo, había ambigüedad, y esto incluso para grupos inmigrantes, ambigüedad sobre el asunto de los beneficios del bilingüismo dentro de las parroquias. Las dos parroquias ofrecen misas en español, una de ellas también ofrece misas en portugués, y las misas en español las ven fundamentalmente, obviamente, inmigrantes hispanos, pero esos mismos inmigrantes hispanos también consideran si hasta qué punto eso no contribuía al aislamiento o a una integración más lenta dentro de una comunidad que habla fundamentalmente inglés. Aún más interesante, y en eso quiero conectar con un punto que hizo Kiku, y es el detalle de que sí, las misas son multilingües. Todo el mundo se sentía tal vez más cómodo cuando había en ciertas ocasiones especiales, Navidad, por ejemplo, una misa multilingüe en vez de hacer una misa en español para un grupo y otra misa en inglés para otro. Pero de lo que sí se quejaron los grupos inmigrantes es de la falta de servicios fuera de la misa, falta de servicios de apoyo por parte de la iglesia, porque esos son los que están más necesitados y son los que generan
un espacio de conversación diferente a la verticalidad de la misa para el debate y la discusión y la solución práctica de estos temas. En fin, de todas maneras, a pesar de esto ser una experiencia piloto muy localizada, es imposible establecer grandes generalizaciones a partir de allí. Es cierto lo que sí notamos con un pre-test and post-test, es decir, con encuestas que hicimos a los participantes de ambos grupos focales, al principio, antes de la discusión y después de la discusión, cuando había habido el debate en temas religiosos, es que sí, hay en efecto un impacto humanizador en la manera en que la gente, los feligreses empiezan a articular sus visiones sobre inmigración. Ese impacto era indiscutible. Pensamos que esto tiene escalabilidad en el sentido de que debería ser no solamente practicado en otras parroquias y en zonas de conflicto, incluso no esperar a que haya tensiones raciales y étnicas por materia de inmigración, sino también practicarlo en otras comunidades religiosas, a ver si eso ayuda a despolarizar un poco el debate nacional sobre inmigración. No queremos decir que estas discusiones y esta manera de enfrentar a través de diálogo temas polémicos de inmigración en Long Island ha sido la causa de todo, pero ha habido una correlación entre este esfuerzo que empezamos hace 2 años y una reducción de incidentes de violencia xenófoba en Long Island. Ha habido de verdad un declive dramático de casos reportados. Hay, sin embargo, fuentes potenciales de tensión que aún persisten. Long Island está cambiando rápidamente de demografía, no solamente por flujos inmigratorios, sino también siendo una isla de playas muy cerca de Nueva York. Hay una gran presión de bienes raíces y de desarrollismo turístico para tratar de ir sacando de áreas, de la mayor cantidad de áreas posible, gente pobre o de ingresos medios, y establecer desarrollos lujosos, y eso es posible que empiece a generar otro tipo de tensiones en el futuro, un factor que habrá que considerar. En todo caso, bueno, les agradezco, dispuesta a contestar cualquier pregunta y gracias nuevamente.